Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra novena sesión de Matemática 2, correspondientes al bloque de temáticas de trigonometría plana. Comencemos. Bueno, en este segundo bloque de Matemática 2 vamos a observar la trigonometría plana, específicamente la trigonometría de los triángulos rectángulos. Vamos a mirar los aspectos fundamentales de esos triángulos rectángulos a partir de los aspectos geométricos y algebraicos. Damos cuenta que todo triángulo, en este caso en el plano, recordemos que estamos trabajando en trigonometría plana, en el plano, está compuesto de 6 elementos. 3 lados corresponden a la hipotenusa y 2 catetos. Y 3 ángulos, uno de ellos es recto, que es este. Aquí tenemos otros 2 ángulos. Dependiendo de donde se ubique el ángulo, vamos a obtener los distintos catetos, que en este caso corresponde al opuesto, está opuesto a este ángulo, y este está al lado de este ángulo, por eso se llama adyacente. Al observar las distintas relaciones entre estos lados, nos damos cuenta que hay varias opciones. Si relacionamos el opuesto con la hipotenusa, es lo que se denomina seno, adyacente sobre hipotenusa coseno, y opuesto sobre adyacente tangentes. Son los que se encuentran en la parte superior. Los que se encuentran en la parte inferior son los inversos multiplicativos de los que están en la parte superior. O sea, hay una relación importante entre cada uno de ellos que va a ser fundamental a la hora de trabajar identidades trigonométricas y por ende ecuaciones trigonométricas. Vamos a mirar unos ejemplos de estos triángulos rectángulos. Aquí se encuentran dos triángulos rectángulos que son semejantes. Si se dan cuenta por los lados, cada uno está multiplicado por 10. Este triángulo es semejante a este. Y vamos a mirar la relación de seno. En este caso, seno como corresponde al cateto opuesto y la hipotenusa, vamos a mirar primero dónde está ubicado el ángulo, que en este caso está ubicado aquí, como se puede observar. Ahora bien, el cateto opuesto corresponde a 3 y el cateto adyacente corresponde a 4. Pero entonces, como sabemos que el cateto opuesto y el cateto adyacente es una relación denominada tangente, vamos a mirar en la que corresponde a la hipotenusa, que en este caso es 3, el cateto opuesto, y la hipotenusa que corresponde a 5. Es un grave error que comete el estudiante siempre asumir que seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno corresponde a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y a partir de ahí se derivan las demás relaciones trigonométricas. Vamos a mirar las demás relaciones trigonométricas para esos triángulos que son semejantes. Miremos, para seno del ángulo vamos a obtener que es 2/3, este ya es para otro triángulo rectángulo. En este caso es un ejemplo que ya no corresponde a estos que están aquí, sino corresponde a otro tipo de triángulo, pero en el cual nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si en este caso nos dan el cateto opuesto, que en este caso corresponde a 2, y la hipotenusa que corresponde a 3, pues ya podemos hallar en este caso el cateto adyacente, por medio del teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo han trabajado, que corresponde a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4, en este caso raíz de 5. A partir de ello podemos dar cuenta que el cateto, en este caso opuesto, que es 2, y el cateto adyacente que corresponde a raíz de 5. Y a partir de estas tres podemos obtener las relaciones que son inversas. Este es un claro ejemplo de triángulos rectángulos y las aplicaciones que se le pueden dar con las distintas relaciones trigonométricas. Vamos a mirar los triángulos especiales, en este caso los que corresponden a 45 grados. En este caso no hay ningún problema porque ya lo podemos determinar todas las razones trigonométricas, que son 6, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y en este caso pues es sencillo ya que tenemos los lados 1, 1, pues ya nos damos cuenta que la hipotenusa es raíz de 2, pero también los deseamos hallar para el ángulo de 30 grados y el de 60 grados. En este caso inicialmente tenemos una hipotenusa de 2, para el ángulo de 30 grados un cateto opuesto de 1, para el cateto adyacente para el ángulo correspondiente a 60 grados es 1, pero necesitamos la altura porque solamente tenemos dos datos, en este caso respecto a los lados. Para hallar esa altura vamos a hacer uso de un triángulo. En este caso debemos observar qué tipo de triángulo es. En este caso corresponde a un triángulo equilátero. Es un error común, como aquí se muestra con la flecha roja, que el estudiante asuma que es un triángulo isósceles, los dos lados iguales y un lado totalmente distinto. No, en este caso para hallar la altura se halla de acuerdo a un triángulo rectángulo, que en este caso la altura corresponde a raíz de 3 por a sobre 2. En este caso a es la longitud de la base, que en este caso es 2. Si reemplazamos nos queda raíz de 3 por 2 sobre 2 y corresponde a raíz de 3, que es el resultado que ustedes obtienen ahí para la altura. Ahora bien, una vez teniendo en cuenta esas razones para esos triángulos especiales, vamos a mirarlos en detalle. Para el de 45 grados, que no sabemos,
El de 60 grados tampoco lo conocemos. Y el de 30 grados que tampoco lo conocemos. Vamos a mirarlo aquí de una forma un poco más visual, en este caso en una tabla. Estos ángulos son los que corresponden para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Ya los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360 los vamos a analizar en unas temáticas posteriores a partir de las funciones seno y coseno. En este caso, como se pueden dar cuenta, para 30 grados, aquí en este caso en grados, acá en radianes, las distintas relaciones trigonométricas. Como nos podemos dar cuenta, acá hay unos que son inversos, se pueden dar cuenta, seno con cosecante, eso va a ser fundamental a la hora de trabajar identidades trigonométricas, que es el inverso multiplicativo, y de otros. Ya teniendo los triángulos especiales, en este caso de 30, 45, 60, que son los más usados en el examen de admisión, vamos a mirar los ángulos que se pueden trabajar dependiendo del tipo de problema o ejercicio asignado. En este caso tenemos distintas aplicaciones, depende del ángulo que vaya a corresponder, depende de la línea de visión que se tenga y de la horizontal. Entonces, en este primer caso necesitamos hallar la altura, por ejemplo en este caso, a la cual se está arrojando un objeto, pues necesito de una horizontal, una base, de una línea de visión en este caso, y en este caso corresponde a un ángulo de elevación. No necesariamente puede corresponder a un ángulo de elevación, también puede corresponder a otro tipo de ángulo, en este caso un ángulo de depresión, para el cual la persona está observando un niño sentado respecto a una base. Aquí es importante elegir la base en este caso, y dependiendo de lo que yo esté analizando, considerar si debo tomar en cuenta esta altura de la persona que está siendo el observador o no. Depende del tipo de problema que se les asigne en el examen de admisión. Tiene bastantes aplicaciones estos ángulos, tanto de elevación como de depresión, pero que en física ya no se llaman ángulos de elevación ni de depresión, sino se llaman ángulos de inclinación, como corresponde en el caso de física, analizando el diagrama de cuerpo libre de un objeto, en este caso es estático, los distintas componentes de los vectores, y en este caso alfa corresponde a un ángulo de inclinación, ya no corresponde a un ángulo de depresión ni un ángulo de elevación. Bueno, esos son los aspectos fundamentales que tienen las relaciones trigonométricas. Entonces yo espero que ustedes continúen trabajando en sus hogares y que tengan un excelente día.